Muy estimados amigos, para mí es un altísimo honor el poder dirigirles unas cuantas palabras el día de hoy, porque nos encontramos en la capilla, hoy capilla, donde fue la celda y donde murió San Francisco Solano, el gran apóstol de América y el hijo predilecto de los frailes franciscanos de esta bendita provincia de los 12 apóstoles del Perú. Aquí donde estoy yo, aquí está el altar, y ahí estaba donde su camita, donde falleció, donde murió, asistido en primer lugar por aquel personaje tan distinguido, ¿no? El hombre del alacrán, de Fray Juan Gómez, que fue su enfermero. Pues bien, diríamos algo, ¿no? Es imposible hablar de la vida de este santo en unos pocos minutos. Indudablemente tenemos que decir que nace en España el 1549 y como era costumbre en aquel momento, a los 8 días lo llevan a bautizar, no el obispo de aquel lugar. Él nace en Montilla, de una familia, no digo excelentemente acomodada, pero significativa e importante, ¿no? Su familia ha emigrado del norte de Navarra, por allí, hasta llegar a Córdoba, en aquel lugar tan maravilloso, Montilla, ¿verdad?, que está muy cerca a una ciudad muy bella y muy bonita, la ciudad de Carpio. Pues bien, nace en un hogar, en una familia totalmente cristiana y católica. Es educado toda la primaria y la secundaria en el colegio de los padres jesuitas. Él ha recibido una formación muy sólida, diríamos yo, no digo casi perfecta, pero ordenada entre los valores cristianos, en el orden, en la disciplina, etc. Pero resulta de que San Francisco Solano ha visto a los frailes franciscanos que salían a las misiones de pueblo en pueblo, visitaban los hospitales, y siempre alegres y contentos cuando pasaban por allí, se acercaba él como niño y los saludaba, les daba la mano, le pedían la bendición. Y sobre todo que los vio siempre así, descalzos, pobres, humildes, pero siempre alegres, muy fraternos. Eso le fue metiendo en su alma, en su corazón, en su vida, y a los 20 años decide abrazar la vida de franciscano. A los 20 años ingresa entonces con los frailes franciscanos allí en Montilla. Luego va a pasar a Córdoba, luego va a pasar a Granada, va a seguir sus estudios de la filosofía, de la teología, y allí es donde ya le nace la vocación de ser misionero, pero más allá de las fronteras de España. Se inscribe, porque se inscribían los que pedían salir misioneros, querían ir de misioneros, y en la lista se puso, pero no le aprobaron. Terminó todos sus estudios, pero postuló con otro gran personaje, que se fue al padre Luis de Bolaños, el gran predicador del Uruguay, del Paraguay y de aquel sitio. Él sí tuvo la suerte de ser enviado. Terminado su ordenación sacerdotal, canta la misa con mucha solemnidad, con la presencia. Su padre es alcalde, su padre es significativo y su madre también. Con su trabajo, sus esfuerzos, han hecho una relativa fortuna, ¿no? Tienen lo necesario y lo suficiente para vivir. Es nombrado, terminan los sacerdotes y es nombrado formador. Está con los novicios, después está con los que han terminado ya los estudios, pero insiste en su vocación, insiste.
Mientras tanto, trabaja visitando las cárceles, los hospitales, los pueblos, y se produce una gran epidemia. Y entendemos y sabemos, hemos pasado ya por el COVID bendito, todos hemos pasado por eso. Y eso ocurrió, una enfermedad terrible en España, un contagio general. Y él se puso de enfermero, se puso a atender a todos los hogares. No digo contra la voluntad de los superiores, pero por el temor a que se contagie o algo por el estilo, pues como que no estaba muy a gusto, pero él estaba muy feliz allí. Y nuevamente hay convocatorias para misioneros, tanto para el África como para América del Sur, que acaba, el nuevo continente que acaba de ser descubierto. Y ahí sí tiene la suerte de San Francisco que lo prueba. Con un grupo de frailes se vienen, ¿no? Los barcos vienen pues llenos, no son pues tan grandes, pero vienen allí llenos. En el mar sufren averías, ¿no? Hay fuertes tempestades, el barco como que se parte, muchos fallecen, hasta religiosos. Él se salva, naufragian y se salvan por las costas de Panamá. Y allí tienen que vivir más de 15 días con hierbas, con lo que pueden encontrar de la naturaleza, porque han regresado un grupo para buscar otro navío, otra barca que les termine de llevar, de traerlos hasta el puerto de Panamá, y de allí cruzan el istmo, ¿verdad? Cruzan ese territorio hasta encontrar la otra parte del mar, ya el Pacífico. Dejan el Atlántico y pasan al Pacífico. Y nuevamente allí encuentran otra vez ya barquitos que se vienen hasta Paita. Allí desembarcan en Paita. Y de Paita todo el viaje ya es a pie. De Paita llegan al Santa. Y del Santa descansan, van pueblo por descanso, ¿no? Donde hay pueblo, indudablemente. Y luego llegan hasta Lima. En Lima se queda aquí en este convento, pero los superiores están en capítulo general, en asamblea general, en la ciudad de Jauja, en Huancayo, concretamente en Concepción. Curiosamente, el ministro provincial, o sea, el superior de los franciscanos, de todos los que había aquí en América, estaban en capítulo provincial en la ciudad de Concepción. Y en aquel tiempo, fíjense ustedes, estamos hablando de 1560 y 20 por allí, ¿no? Y ya había 8 conventos en aquel hermoso valle de Jauja. Entre Jauja y Huancayo también no existía, y había 8 conventos. Había ya muchas poblaciones originarias, incaicas, diríamos abiertamente, ¿verdad? Allí San Francisco Solano se incorpora a los franciscanos de los 12 apóstoles del Perú, y allí pide la licencia. Él quiere ir a la Argentina, al Córdoba del Tucumán. Nadie le podía sacar eso de la cabeza, ¿no? Él quería ir allí de misión. Ya teníamos allí frailes, ya estaban evangelizados gran parte. Le dan la licencia y también va a ir. Ahora, ¿por dónde va? Hay 2 caminos, el de la costa, que puede ir en barco hasta desembarcar. Ya podían desembarcar en Moliendo, podrían desembarcar en Antofagasta, o irse por el camino de los Incas, es decir, ya no regresa, de Huancayo se va a Ayacucho, de Ayacucho su viaje va a ir al Cusco. En el Cusco se va a quedar algún tiempo, ¿verdad? Primero en el convento de San Francisco, queda allí todavía su cuarto donde estuvo un buen tiempo, y de ahí se fue al convento de la Recoleta, que también queda allí, como recuerdo, el cuarto, la celda donde moró por algunos meses. De allí tuvo que ir, se iba a La Paz, a Bolivia, a La Paz no necesariamente, al Alto, ¿verdad? Ahí el famoso santuario de Copacabana, allí se quedó, allí también dijo misa. Naturalmente descansa y luego continúa el viaje
hasta Córdoba del Tucumán. Y allí pues va a desarrollar el gran papel de misionero. ¿Qué es lo que hace? Es predicar el Evangelio de Jesús. Es contarles a la gente quién es Jesús, qué ha hecho Jesús, las palabras y los milagros de Jesús, la misericordia, la ternura, el reino de Dios, que es el reino de justicia y reino de paz. Por lo tanto, él predica la concordia, la paz, porque de lo contrario, dice, el corazón siempre va a estar vacío, el alma va a estar entristecida. Allí acontecen cosas realmente maravillosas, ¿no? En el sentido de que, por una parte, hay los movimientos del pueblo, porque están azotados por los encomenderos, por los españoles, ¿no? Están maltratados y como que se sublevan el pueblo y todo lo demás. Pero allí llega San Francisco y les va a hablar de la paz. El lema nuestro es paz y bien, hermanos. Y eso es lo que la gente entendió y depusieron esas actitudes naturalmente de justicia, ¿no? Pero la violencia no se justifica en ninguna forma. Y otro acontecimiento significativo de él es de que el pueblo se estaba trasladando a otro lugar. ¿Por qué? Porque no había agua, había sequía y todo se estaba secando, los animales iban muriendo, la gente, pero no llovía y los manantiales que había se acabaron. Entonces San Francisco Solano les pide que no se muden, que se queden allí, que lo acompañen. Y cual Moisés con su bastón, porque siempre han caminado con su cayado, su bastón, porque es punto de apoyo, ¿verdad? Él no puede subir y él te empuja el bastón. Y entonces les dice que se queden allí. Y con el pueblo entero les dice, vamos a sacar agua. Vamos a pedirle a Dios, como lo hizo Moisés en el desierto. Y Dios le dijo que toque la roca en su nombre y salió agua. Pues vamos, acompáñenme, vamos a buscar un lugar. Sabemos que hay agua, que ahí va a salir agua. Y señalaron un lugar y San Francisco Solano ora, eso sí, siempre la oración, y le pide al Dios Altísimo que les dé agua a este pueblo, ¿verdad? Oran, hace orar al pueblo, hace excavar allí un pozo, un hueco, y al momento sale agua, un manantial de agua abundante y maravillosa. Todos estos acontecimientos al santo lo alegran y al pueblo también, ¿verdad? Y entonces entienden de que pacíficamente se puede lograr muchas cosas. Hay una mamá que viene desesperada porque su hijito se le ha muerto. Y viene pues en brazos, lo trae a su niño, no llorando, y le dice a San Francisco, mira, se ha muerto mi hijo. Y San Francisco Solano le pone la mano y ora, reza, y le pide a Dios que le devuelva la vida de ese niño para que consuele y conforte a su mamá. Y se lo entrega, vivo. Estos acontecimientos son cosas pues de Dios, esto es de fe. Y se ha dado pues en la historia y la gente lo atestigua y todo lo demás. Y él seguía predicando a pie, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Ahora bien, estos pueblos son quechua hablantes, guaraníes. ¿Cómo es que puede entenderse este santito? Pueblo donde ha ido desde que pone los pies en el Perú, se informa que el idioma del pueblo nativo, oriundo, original, autóctono, habla el quechua por toda la zona donde va. Y donde se queda, por decir en Huancayo, en Ayacucho, en Cusco, es para el aprendizaje, don de lenguas. Vemos aquí en el Perú, conocemos, hay gente que sabe 7, 8 idiomas.
con una facilidad extraordinaria, una predisposición para aprender estos idiomas, ¿verdad? Hay niños aquí en nuestra patria, curiosamente estuvimos en un restaurante, estábamos comiendo, me invitaron a un cafecito y apareció una familia, un papá, una mamá, su niño y otros amigos. Pero el restaurante era atendido por chinitos. Y la señora que atendía personalmente se acerca, ¿qué desean? ¿Qué es lo que van a pedir? Y el niño le dice si tiene la cartilla. Y le dice pues la cartilla, y hay muchos platitos que estaban en chinito. Y el niño le dice y le habla en chinito. Y la señora se sorprende, ¿tú hablas chino? Y el niño le dice, no hablo, pero comprendo mucho de chino. Y comenzaron a hablar. Todos los que estábamos allí nos quedamos totalmente sorprendidos. Que te hable un niño aquí en nuestra patria inglés, porque se estudia pues el inglés en todos los colegios, muchos de los papás se preocupan, o algún otro idioma más, ¿verdad? Digo, San Francisco era un dotado, y aprendió el guaraní, y aprendió el quechua, y los vocablos los más usados y todo. Y por eso tuvo un éxito muy grande. Su prédica, repito, era simplemente el Evangelio de Jesús, las parábolas. No para enseñarle quién es, hay que servir a todo ser humano. No interesa la clase, del color, la religión, no interesa. Lo interesa es el ser humano, la criatura hecha por Dios, imagen y semejanza de Dios en cuanto a que somos seres espirituales. Ser espiritual significa ser libre. Ser espiritual significa que tiene razón, inteligencia, entiende, comprende, se da cuenta. Es el único ser que Dios lo ha dotado de estos elementos. Y estos seres que están allí, los nativos, despreciados por unos, ignorados por otros, los grandes sabios europeos, digo en general, los sabios de aquel momento, ¿qué decían de los americanos? ¿Qué decían de las mujeres? Que tenían cabellos largos, ¿no? Pero no tenían inteligencia. Que los indios no tenían inteligencia, no tenían razón. Por lo tanto, eran tratados pues como esclavos. Se les privó de todo, se les quitó todo. Pero ahí entran los franciscanos, con tanta simplicidad, con tanta sencillez, con tanta, diríamos, naturalidad. No llevaban nada, ni palos, ni armas, ni dominaban, ni tenían cosas, ni pedían para ellos terrenos, ni oro, ni nada por el estilo. Comían lo que el pueblo les daba y dormían donde el pueblo humildemente los podía acoger. Lo importante es que los trataban con cariño, los oían y se convierten en los defensores de los maltratados, ¿no? Y eso van a narrar las crónicas más tarde, ¿no? De todo el bien que hizo. Y eso hizo San Francisco Solano. Y para que entiendan el servicio al otro les ponen la parábola de buen samaritano, ¿verdad? Todos la conocemos, la recordamos. Ese ejemplo que pone Jesús para que veamos quién es nuestro prójimo. Y les dice, ¿no?, a la gente que lo escucha, fíjense ustedes, un día bajaba un hombre de un pueblito y pasaba por muchos caminos y un día lo asaltaron, lo apedrearon, lo apalearon, le quitaron todo y le dejaron medio muerto. Y curiosamente pasa por allí, dice, la gran autoridad. El alcalde pasa, un senador, un congresista pasa. El alcalde de la ciudad lo miran y dice, pobrecito, lo han matado. Da la vuelta y sigue su camino. Pero no solo eso, sino también baja la autoridad religiosa, baja el jefe de los fariseos, los escribas, los abogados. Lo miran y dice, pobrecito. Pero dice, pasa por allí un repudiado, un pecador, un señalado, un marginado, de esos que viven aparte, que no valen nada,
pasa uno de esos, un samaritano. El pueblo de Samaria y los samaritanos eran considerados pecadores de clase inferior y todo lo demás. Y pasa este hombre y lo mira y se acerca y está vivo. Dice, se baja las cosas que lleva para el camino, lo cura con lo que puede, con aceite, con vinagre, lo venda y lo lleva hasta encontrar una casa que lo puedan atender, porque él tenía que seguir de viaje. Y le dice que lo atiendan, curen y lo que gasten él les va a pagar cuando de regreso. Y luego pregunta a la gente, ¿quién de estos tres crees que era el prójimo? Y todos tuvieron que decir aquel que lo atendió. No le interesó si era judío, si era sacerdote, si era militar, no, un ser humano lastimado que tenía necesidad de que alguien le ayudara a recobrar la vida. De eso se trata, y eso es lo que predicaban los franciscanos, para hacerlos entender la misericordia de Dios, que Dios es un papá, y a los seres humanos los ama, nos quiere. Le ponen la parábola del hijo pródigo, y les cuenta, les dice, fíjense, había un señor rico, poderoso, y tenía 2 hijos, y el menor un buen día, tiene la cabeza caliente, y le pide la herencia, le dice, dame todo lo que me toca, dame, que me voy, estoy cansado, aburrido con ustedes y todo lo demás. Y se fue. Dice, se fue a otro país, allí comenzó a gastar, tenía dinero, todo su dinero lo comenzó a gastar. Dice, ahí lo dice, como a las mujeres, con tragos, decir, pervirtió su vida. Y si tú quieres, fuera de la casa del papá y de la mamá, quieres tomar desayuno, pues tienes que pagarlo. Quieres comer pan, un sándwich, tienes que pagarlo, pues. Quieres almorzar, tienes que pagarlo, pues. Quieres dormir en el hotel, tienes que pagarlo, pues. Y se le acabó la plata. Y vino un hambre por aquel lugar y no había trabajo. Y terminó pasteando cerdos. Para la mente oriental y judía, trabajar con chanchos era lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Y allí, envuelto en la porquería del chancho, tenía que atender los chanchos, pues, limpiarlos donde comen, y tenía tanta hambre que dice que no podía comer ni las algarrobas que daban a los cerdos. Y en esa situación recién comienza a meditar y a pensar, ¿a dónde he llegado? No hay amigos, no hay amigas, no hay nadie. Una soledad y una tristeza absoluta. Y entonces este muchacho dice, en la casa de mi papá nunca falta pan. Pero no tengo cara para ir, regresar. ¿Con qué cara voy a regresar? ¿Qué le voy a decir? Pero la situación lo obligó. Y dijo, regresaré a la casa de mi padre. Pero ya no pues como hijo, sino como un trabajador, como un obrero, que me reciba y nada más. Y emprendió el camino. Pero dice que el papá salía a la puerta de su casa y miraba por dónde se fue su hijo. Y el hijo regresó por el mismo camino. Y cuando vio a alguien que regresaba, el papá dice, ese es mi hijo. Es el único pasaje de la Biblia que pone que el papá comienza a correr, a encontrarse con su hijo. Y cuando lo encuentra, lo abraza, lo besa, le pone ropa nueva, le hace fiesta. ¿No? Alguien le va a reclamar el hermano que se quedó en la casa. ¿Cómo es posible que le haga fiesta, todo eso? A este malvado que ha gastado su plata con mujeres, borracho y todo lo demás, perdido, y ahora le hace fiesta. Y entonces Jesús les explica. El hijo que está con el papá le tiene todo. El papá le dice, tú todo, lo mío es todo tuyo, la casa es tuya. No te pongas mal, no te pongas nervioso. Tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado. Estaba muerto y está vivo. Decir, el ser humano puede embarrarse en la porquería del pecado. Se va de la casa, se va de la iglesia,
se va de la religión, se hace ateo, materialista, se hace un gran hombre. Porque el hombre piensa eso, cuando menos valores religiosos, se cree un superhombre, ¿verdad? Se cree ser superior. ¿Quién va a hablar de religión? De los cucufatos, los tontos, no. Porque no quiere saber de lo que es verdad, de lo que es justicia, de lo que es honor, de lo que es libertad. Y entonces Dios es eso. Dios, el hombre puede embarrarse en ser ladrón, coimero, explotador de mujeres, de niños, de la peor miseria que pueda hacer el ser humano, vender órganos humanos, matar por plata y lo que sea. Pero si algún día el hombre reflexiona y se da cuenta de que está por el mal camino, está haciendo lo indebido, porque Dios nos ha dado la inteligencia para... Entiende que en el mundo que ha elegido es el malo, le hace daño, lo ha destruido. Pero si ese hombre regresa con humildad y le pide perdón a Dios, Dios no es juez, Dios no es policía, Dios no es abogado, Dios es padre y lo abraza al hijo y lo perdona. Cuando el hombre muestra realmente, ha entendido lo que le hace daño y lo que es bueno. Y así una serie de parábolas, con parábolas enseñaba Jesús al pueblo y a la gente. Es lo que hacía San Francisco Solano. Y por eso la gente lo seguía también multitudinariamente. Allí desarrolló un papel maravilloso, evangelizó Córdoba, Tucumán, todo lo que es Uruguay, Paraguay, gran parte de la Argentina. Y ya por orden de los superiores de acá de Lima, lo obligaron a que regrese. Y regresó San Francisco Solano. Y lo nombraron el primer guardián o superior de la casa de lo que hoy es de los Descalzos, Santa María de los Ángeles, de los que era casa de retiro de este convento. Acababa de inaugurarse ese convento. Decimos casa de retiro porque cuando los frailes salían de este convento San Francisco, iban pues por los pueblos. Iban de 10 en 10, de 12, 14, en algunas situaciones 20, y después de meses regresaban al convento. Pero necesitaba un sitio donde purificarse, donde oxigenarse, donde descansar y donde escribir. No, ellos pusieron los nombres a los ríos, los montes, las fronteras. Con eso ha hecho el Perú, con lo que han escrito los frailes misioneros, de modo especial los franciscanos, sobre todo el convento de Ocopa, porque se volvió el centro de los misioneros que entraban a la selva, etcétera, etcétera. Entonces, San Francisco de allí pasó a Trujillo, y en Trujillo también, curiosamente, no se ha anunciado que iba a haber terremotos, que iba a haber maremotos y todo lo demás. Y San Francisco Solano apaciguaba a esa gente y les invocaba a que sean buenos. Si la muerte no se encuentra, que no se encuentre con salud, paz y bienestar. De eso se trataba, ¿no? Y luego, naturalmente, era muy austero, muy penitente. Esta es la suerte de los santos, ¿no? Y entonces, no es que viva solo de la oración, pero come muy poquito y duerme muy poquito y tiene una vida. En otra capilla hay una cruz, como en el templo hay una cruz grande, que él salía a hacer el Vía Crucis, cargando esa cruz, ¿verdad? Y luego, estando aquí un poco ya enfermo, está en la enfermería del convento desde el tiempo de la colonia. Estamos aquí en el claustro que se llama San Francisco Solano, hoy día es casa de retiro. Pero aquí hay muchas cosas donde San Francisco Solano utilizaba para su penitencia, para su meditación. Y ya enfermito, digo, aquí el enfermero oficial era Fray Juan Gómez. O sea, no estaba solo San Francisco Solano, con los religiosos mayores y viejitos o enfermos estaban acá. Hasta que el día que le toca fallecer, ¿no? Y un dato también sumamente importante es que él vive acá en la época de los santos peruanos. Se le llama Perú, país de los santos. Lima, la ciudad de los santos.
Está en primer lugar Santo Toribio de Mogrovejo, el obispo maravilloso que visitó a sus dioses por 5 veces, hizo los concilios limenses, prácticamente era toda América, porque todavía no había la denominación de países con los límites que hay ahora, ¿no? Y su diócesis era pues inmensamente grande, y él la visitó y todo, y se hizo santo, pues no es santo. Pero al mismo tiempo tenemos, además de San Francisco de Santo Toribio, Santa Rosita de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, y en Arequipa la Virgencita esta Santa Ana de los Ángeles y Monteagudo. Y muchos otros que por falta de interés o de dinero no están en los altares, pero hay muchísimos otros, ¿verdad? Y en este tiempo está pues San Francisco Solano, porque él va a morir un 14 de julio de 1610 y es canonizado en 1726. Y hay pues más de 100 testigos que atestiguan en nombre de Dios con la mano sobre la Biblia y el crucifijo de que aseguran que es santo. Hizo muchísimos milagros. El día de su muerte, cuando lo velaban a cabo en la capilla que está al otro lado, vino todo Lima, comenzando con el arzobispo, los virreyes, las autoridades, todas. Y esa noche lo cambiaron 5 hábitos, porque la gente se llevaba a pedazos y a pedazos, por poco parte de su propio cuerpo. Y eso atestiguaron, y pidieron que lo canonicen, pero la Iglesia es prudente y demora tiempo, ¿verdad? Si hay una institución que busca la verdad plena y absoluta, será la Iglesia Católica, con todos los errores, las acusaciones que pueda tener, pero como justo a la verdad es nuestra Madre Iglesia y no declara santo a cualquiera. Nadie lo puede engañar ni mentir, ¿verdad? No se puede para las cosas santas y sagradas. He dicho tan rápido, ¿no? Al cumplir los 400 años de la muerte de San Francisco Solano, nosotros como franciscanos peruanos hicimos un recorrido con sus reliquias desde el norte hasta el sur, todo el país, y llevamos las reliquias pueblo por pueblo, iglesia por iglesia, colegio por colegio, dando a conocer y agradeciendo a San Francisco Solano. Y ahí tuve la suerte de haber escrito este librito, que se llama San Francisco Solano, el apóstol de América y el hijo predilecto de la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú. Es una síntesis, creo que hecha con mucha convicción, con mucha conciencia, basada en una obra la más grande que se ha escrito de San Francisco Solano. Es un tomo, es un libro muy grande del padre Plandolid, un argentino. La provincia lo convocó y le financió todos los viajes para que escriba este libro, y entró todos los sitios donde estuvo San Francisco, donde es bautizado, donde estudia, por donde ha venido, donde ha caminado, donde ha hecho y todo lo demás. Y entonces, con ese motivo, este librito tiene fin eminentemente didáctico, hecho para jóvenes, hecho para todos indudablemente, pero con un orden metodológico realmente extraordinario, porque así lo han calificado los que lo han leído y los entendidos. Ese librito lo encuentran en la portería del convento. Amigos, hermanos, creo que por hoy basta de San Francisco Solano. Muchas gracias por su atención. Gracias, señorita Miriam.